Bendito Dios, infinitas gracias por tu bondad, por escuchar nuestras oraciones y saber que somos tan necesitados de ti. Somos un puñado de necesidades ante tu presencia y solamente tú puedes llenar nuestras necesidades, necesidades de afecto, espirituales, económicas. En todo sentido nos creaste para depender de ti. Quita de nosotros, Señor, la sobrevaloración que tenemos de nosotros y haznos sensibles a tu palabra, a que fuimos creados por ti, para depender de ti. Bendice este tiempo, esta meditación en tu palabra y que tu palabra nos lleve cada día a conocerte, a amarte, obedecerte y servirte. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy pero muy buenos días mis queridos amigos y hermanos, les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Este es el Ministerio Integral de Restauración Cristiana. Ahora al encontrarme casi todo el día en la calle, en los avatares, hay personas que se acercan y me dicen, hay violencia. Me decía ayer un señor, la gente anda violenta, la gente medio lo mira uno rayado, la gente, hay algo feo, decía. Te tiran el carro, te pitan duro, te miran mal. ¿Qué está pasando en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde hay tanta maldad? Si hay tanta maldad en el mundo es porque hay una actuación espiritual de mucha maldad y nosotros los cristianos debemos de ser conscientes de eso. A veces nosotros caemos en esa trampa, peleamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el señor que va en el otro carro. Lo digo porque he caído en eso. Sin darnos cuenta que de pronto esa persona está siendo afectada por un espíritu inmundo. Ahora, no estoy hablando de esas películas donde la persona poseída por el espíritu inmundo giraba la cabeza y echaba espuma y todo eso. No, sino que hay un actuar espiritual en el espíritu del hombre. Si la persona es cristiana, el cristiano puede ser oprimido por Satanás. Oprimido. Bueno, la palabra poseído en un cristiano no cabe teológicamente, pero sí oprimido, influenciado por Satanás. Entonces esa persona que es cristiana, que uno le ve tan preciosa, tan buena el domingo, el lunes amanece de un genio terrible, pelea con todo el mundo, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y si uno cae en la trampa, comienza también a pelear y a seguirle el mismo ritmo a esta persona, sin saber que es una persona que está siendo influenciada por espíritus inmundos. Yo también, muchas veces, y tengo que luchar todos los días porque hay espíritus inmundos de tristeza, de desesperación o de ira que me quieran dominar. Es una realidad del espíritu, la parte espiritual. La gente que no tiene a Cristo, pues lastimosamente, más evidentemente se ve la actuación de esos espíritus inmundos. Y eso está bien claro en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 16 descubre qué era lo que pasaba con Pedro. Aquí está hablando él de lo que va a pasar. Verso 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a los elegidos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario. Él se guiaba por los planes de Dios, Padre. Entonces Pedro, tomándole aparte, o sea, se lo llevó a un lado, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Somos muy propensos a esto. Nos encantan que nos cepillen el ego, ¿no? Y claro, necesitamos palabras de aliento, pero hay que tener cuidado porque lo que estaba haciendo Pedro era, influenciado por Satanás, querer que Jesús dejara de obedecer al Padre y desobedeciera al Padre para no ir a la cruz. Y seguramente Pedro le diría, pero tú que eres tan bueno, ¿cómo es posible? No permitas que eso te pase, tú eres excelente, mira cuánta gente le haces bien. Por favor, Gustavo, Dios me lo bendiga, mi querido pastor, bendiciones.
Y de pronto a veces Satanás usa en nosotros eso. Pero mira, Gilberto, tú que eres buena persona, ¿cómo es posible que te traten así? ¿Cómo es? Y ese es Satanás detrás de alguien, o de una persona bien intencionada. Pedro pensaba que era bien intencionado. Nunca puedo dudar pero sí, Jesús se encuentra la clave detrás de Pedro, de ese Pedro que está allí. Yo no me atrevo nunca a juzgar a Pedro, es un hombre de Dios. Entonces, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros? Nos autocompadecemos, ¿no? Y es un sentimiento muy propio del ser humano, pero que a la luz de la revelación no es muy bueno. Porque cuando yo entiendo que sobre todo lo que hay está la soberanía de Dios y que yo estoy bajo la soberanía de Dios, y si hay algo difícil, es porque el Señor está moldeando el carácter de Cristo en mí. Entonces, si yo caigo en la autoconmiseración, eso es ego. O sea, quiere decir, exalto mi ego y me alejo de los planes de Dios para mi vida. Y es Satanás el que está allí alimentando mi ego. Mira lo que dice. Pedro le dice: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, por favor, que no te pase eso. Pero el Señor, que es Dios, discierne que en Pedro, que no es Pedro, que hay un espíritu inmundo que está hablando a los oídos de Pedro para que le comunique ese mensaje. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Fuerte, ¿no? Yo creo que Pedro abrió los ojos. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mira, o sea, ¿qué estoy viendo detrás de aquella persona que me ataca, que es injusta, que a veces me traiciona? O estoy viendo que es una persona que está influenciada por el enemigo y que necesita mi oración, necesita mi comprensión. No que yo le caiga, y ese es el problema, que entonces yo caigo y cómo es posible que usted me haga esto, y comienzo a pelear en mi carne. Y no entiendo que es el Espíritu Santo el que me puede revelar que detrás de esa persona hay una necesidad. Y es una necesidad espiritual, y que en esa persona está actuando un espíritu inmundo de engaño. Y Jesús lo discernió. Entonces, este mundo en estos tiempos está siendo más influido por espíritus inmundos. Ahora, si eres psicólogo, lo vas a entender bien, porque yo he leído muchos libros de psicología y hablo con mis queridos amigos psicólogos, y ellos me dan la razón. En sus libros de psicología ellos dicen: el paciente dice oír voces, el paciente dice ver demonios. Yo les digo: bueno, ustedes me están diciendo lo que dice la Biblia. Hay demonios y hay voces, hay espíritus que actúan. Y pues ellos se quedan callados. Algunos de mis amigos psicólogos muchas veces tienden a ser ateos. Pero veamos otro caso donde hay un espíritu inmundo que actúa, y no tiene que la persona estar endemoniada como esas películas que se tiran, que se pegan de las paredes, que caen. Bueno, todas esas cosas. No, no, no. Y es en el primer caso, en Hechos 5, donde unas personas han caído bajo el engaño de Satanás. Es interesante que fue el primer pecado que aparece, y la primera disciplina de Dios en la iglesia, porque Dios disciplina a sus hijos. Dios los disciplina, Dios nos disciplina a nosotros, nos castiga. Hebreos 11 habla de eso. Porque yo soy hijo del Señor y el Señor tiene que disciplinarme. Yo sé que los psicólogos y el humanismo hoy en día dicen: no hay que castigar, hay que simplemente hablar. No. Desafortunadamente los seres humanos no entendemos. Por eso el Señor dice que se necesita a los niños darle varita para que entiendan, porque necesitamos eso. Hechos 5, capítulo 5 de Hechos, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras cayó y murió y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron y a la esposa le pasó lo mismo. Aquí es Pedro el que antes el Señor le dijo: Satanás, estás oprimido por Satanás, Pedrito. Ahora es Pedro el que le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu mente? Satanás llena nuestra mente de muchas cosas. Fulanito me odia, el sultán, y comienza a volvernos prevenidos. Nos llena de amargura, de resentimiento, de odio, de pelea, de todas las cosas. Digo, no sé tú, pero yo sí he caído en esas trampas y he tenido que aprender. Es una lucha espiritual, y cuando hablamos de lucha espiritual que nos dice nuestro querido Pablo en Efesios, que hay una lucha espiritual, no estoy hablando de aquellas personas que se reúnen en una iglesia y comienzan a batallar con espíritus que ven, según, ¿no? Y usar espadas imaginarias y arcos y flechas y cosas, o se van por allá al Himalaya a pelear con espíritus. No, la batalla espiritual es todos los días en la calle. Cuando yo salgo a la calle, ahora que estoy trabajando más en la calle, me encuentro gente molesta, te miran mal y a veces me dicen, pero no sé qué pasa. Hay gente que me dice, no sé qué pasa, pastor, todo el mundo anda como con ganas de pelear. Sí, estos son tiempos muy difíciles, hay una actuación de Satanás terrible. Aquí en Colombia nosotros lo vemos. Nuestro presidente puede hablar de paz. Yo he estudiado la historia de Colombia desde las guerras de los 1000 días y siempre ha habido diálogos de paz, presidentes que quieren hacer la paz, vienen con buenas intenciones. Yo he pasado por procesos de paz por todo momento. Belisario Betancur el Viejo, el hijo de él, bueno, tantos, Pastrana Borrero. Y siempre hay violencia en Colombia y siempre hay guerra. Porque hay espíritus inmundos que actúan sobre los colombianos. Los colombianos tendemos a ser violentos. Mis queridos ecuatorianos, mi segunda patria, yo en el Ecuador encuentro una paz. Cuando he vivido en el Ecuador, que es mi segunda patria, mi querida Isabel Morales, yo experimento paz en el Ecuador. Porque allá no hablan de guerra, de todo lo que vivimos en Colombia. Hay espíritus inmundos que actúan en el ser humano, y ahora lo veo mucho más. En Colombia hay violencia y en las calles se ve, hay asesinatos, el esposo asesina a la esposa, el papá a los hijos a los padres. Aquí en Colombia eso es común. Hay sicariato, hay robo, hay hurto, los políticos roban, todo es influencia del enemigo. Es un mundo espiritual. Y eso nos dice Efesios, nuestro querido Pablo en Efesios. Esto lo escribió en el año 60 después de Cristo. Dice, verso 12, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, o sea, que influencian en el área espiritual del ser humano y comienzan a llenar la psiquis, la mente, la voluntad y las emociones de todas las cosas negativas, y la persona comienza a actuar influenciado por esos espíritus. Lo vemos en el caso de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, dice que vino un espíritu inmundo de parte de Dios y lo atormentaba, y Saúl se volvió paranoico. Dicen los que estudian la Biblia que posiblemente cayó en esquizofrenia, se volvió loco, porque él quería asesinar a David. Después decía, ¿qué he hecho? David, mi hijo, si yo te amo, ¿en qué estoy haciendo? Estaba loco. Entonces, mis queridos hermanos, aquí dicen también la respuesta, ¿qué debemos de hacer todos los días? Capítulo 6, verso 10 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todas las madrugadas tengo que levantarme a orar temprano, como Jesús lo hacía tempranito en la mañana, pidiendo al Espíritu Santo que me ayude, reprendiendo todo espíritu inmundo que se me haya pegado a mí. Cuando me siento triste, decaído, sé que hay un espíritu inmundo que está poniendo eso en mí. Cuando hay ira, cuando hay cosas, Señor, quita ese espíritu inmundo, esa opresión de mí. Espíritu Santo, toma mi vida, necesito desesperadamente de ti. Dice, fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nunca dice que se la quite, sino que debe mantenerla puesta como los soldados mantienen con su camuflado aquí en Colombia. Los soldados no se van a... Cuando están en el monte dando plomo no se ponen pijama para dormir. Yo he hablado con soldados y les digo, oye, ¿ustedes ya tienen pijama? Les da risa. No, nosotros nos cambiamos, dejamos el camuflado que usamos en el día, lo ponemos a orear para que seque un poco y sacamos de la tula otro camuflado que nos sirve de pijama y estamos listos para entrar en el combate. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, donde Satanás nos ataca, y habiendo acabado todo esto, estar firmes como un soldado. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué esta persona está actuando así contra mí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Hermanos, el Señor dice, conoceré la verdad y la verdad será libre. Yo no tengo que pelear con mi esposa. Digo, bueno, ¿qué necesidad tiene mi esposa? Debo orar más por ella, levantarme más temprano, clamar por ella. Y ella, al ver mis situaciones, debe orar también por mí. Voy a orar por mi esposo. Yo necesito las oraciones de mi esposa, de mis hijos, de mi nieta, de hermanos. A veces llamo a personas, ore por mí, por favor. Necesito su oración. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, o sea, la sangre de Cristo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, o sea, con la Biblia para conocer la verdad detrás de todo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, hermano, todo tiempo, cuando yo voy por la calle, cuando voy metido en el carro. Padre esto, Padre aquello, Señor. Puedes decirme que soy un fanático, pero te voy a decir algo. Una vez iba en Pereira con un querido hermano que respeto, es un hombre de Dios. Y mientras hablamos, él estaba orando en lenguas. Me llamó la atención. Y estaba pendiente de lo que yo le hablaba, y él oraba en lenguas. Me pareció interesante. Orando pues en todo tiempo, en oración, en súplica, en el Espíritu, y velando, o sea, pendiente en ello con toda perseverancia y súplica, y con todo, por todos los santos. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por el fulano, por el sultano, por el que te causa problemas. Yo me acuerdo en Valledupar una señora que cuando yo llegué a Valledupar todos los días me madreaba y era pastor desgraciado. La señora andaba endemoniada, cachaco, porque nosotros los del interior de Colombia, los costeños nos dicen cachacos, y fue no sé qué. Mi esposa me decía, ay señora, ¿cómo lo trata mal? Porque ella se dio cuenta que yo era pastor, y un día comencé a orar por ella, y un día comencé a hablar con ella. Se volvió una buena amiga. En su corazón había mucha amargura hacia unos cachacos que habían asesinado a su hijito hace un año, y claro, estaba resentida. Pero Dios me permitió, por la bondad del Señor, ganarla, o sea, que se volviera una persona y darle un mensaje de salvación. Mis queridos hermanos, bendiciones allá en el Jean Irwin, mi colegio. Espero algún día poder ir allí. Aprendí de todos ustedes. Fue tan hermoso trabajar allí. Aún los extraño. Sí, les recuerdo con cariño. Espero algún día poder ir. Gracias por su cariño allí en el Jean Irwin. Saludos a todos, al doctor, a la magister Iraida, a Sara Isabela, a todos los que les recuerdo con cariño. Bueno, ya me puse melancólico. Queridos hermanos, recordemos siempre que tenemos que estar en oración. Este mundo está influenciado, y sobre todo últimamente, por muchas huestes de maldad. Pero Dios en su bondad, en su misericordia y con su Santo Espíritu nos ayudará a salir adelante. Recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones, 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 bendiciones.